Buenas noches con todo. A mi grupo y a mí nos tocó hablar sobre los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal en la Amazonía peruana. Somos el grupo 4, que estamos conformados por Carranza Muñoz Yadira, Espinosa Soto Emily, Yatas Vázquez Roxana, la que le habla, Peña Domínguez Andrea y Torrealba Ramírez Luis Ángel. Bueno, me tocó hablar sobre la introducción. La minería ilegal en la Amazonía se viene desarrollando a nivel nacional y mundial, a pesar de que organizaciones unilaterales y organizaciones que defienden al medio ambiente, contribuyendo además con el crecimiento económico del país. Esta situación se ha convertido en una de las principales amenazas que afectan los ecosistemas de la Amazonía. En el Perú, el problema viene de tiempo antiguo, que vino aumentando en las últimas décadas debido al incremento en el precio del oro y la escasa presencia del Estado. Generan a su vez impactos ambientales como la contaminación urbana, contaminación por lavado de oros y contaminación por actividades petroleras, afectando los cultivos y procesos de coca. Siguiente. Los antecedentes. La minería ilegal se ha incrementado durante las dos últimas décadas, uniendo al aumento del costo de minerales, pese al descenso frecuente del valor de materias primas desde el 2014, su valoración del oro se ha conservado alto. Como valor refugio, aguanta la desaceleración de la economía en el mundo. Por otra parte, la extracción del oro exige el empleo de mercurio para sacar y separar las rocas o piedras que están ubicadas. Se sabe que la minería ilegal derrama un porcentaje de 24 kilogramos de mercurio por metro cuadrado. Esto nos indica la OTCA en el documento de análisis de diagnóstico transfronterizo regional de las cuencas amazónicas del 2018. Esto tiene severas consecuencias como la destrucción del suelo, polución de líquidos y de bienes hídricos, agotamiento de la flora y fauna acuático, daños de la atmósfera y a la par graves secuelas para el bienestar de los nativos. Además, la polución de los ríos con mercurio afectan gravemente a los peces y otros organismos vivientes que son en el entorno fluvial, ya que su régimen de desarrollo de alimento primordial de estos pobladores son los peces. El consumo de altos grados de mercurio terminan perjudicando el bienestar de los habitantes y se dan casos de pérdida de vista, padecimientos del corazón y trastornos en el sistema nervioso, entre otras enfermedades. Ahora voy a hablar sobre los propósitos. El propósito de este trabajo es comprender los impactos ambientales que genera la explotación ilegal de recursos mineros, lo cual es importante, puesto que permite la predicción de este fenómeno antes de que se propague. Permite monitorear el estado de los recursos naturales y tomar medidas para mitigar y restaurar el daño ambiental, reconociendo que las poblaciones alrededor de estos sitios mineros se ven afectadas de manera desproporcionada por este conflicto ambiental. Le paso con mi compañera Emily. Importancia. La importancia del impacto ambiental radica en evaluar las consecuencias de una acción, siendo afectada la calidad del ambiente en la que se sitúa una planificación y se consideran los factores ambientales. Además, crea conciencia ecológica en beneficios alrededor en el que vivimos, que nos protegerá de posibles riesgos a nuestro planeta. La minería ilegal crea no solo problemas ambientales significativos, sino también problemas de salud y seguridad, evasión de impuestos, explotación laboral, trata de personas, lavado de dinero y más. Diversos representantes del gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil han manifestado reiteradamente que combatir la minería ilegal requiere una amplia acción gubernamental, así como el apoyo de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general. A pesar de varios esfuerzos por parte del Estado para detener esta actividad ilegal, no ha dejado de expandirse. Pase al siguiente. Objetivos. Los objetivos se dividen en dos, generales y específicos. Los generales es determinar el impacto ambiental y social que genera la minería ilegal en la Amazonía peruana. Y el objetivo específico es señalar el impacto ambiental que genera la minería ilegal en los suelos, mencionando los contaminantes y elementos que provocan ellos. Y también investigar cómo la minería ilegal afecta directamente a la Amazonía peruana y mayormente en qué campo. Siguiente.
Marco teórico, definición de tipo de minería. Los tipos de minería, el barriqueo, son canales de autorregulación y diálogo que facilitan el acceso a beneficios en igualdad. Tradicional, anclada en valores culturales indígenas como sus ancestros. Su economía es artesanal, de pequeña escala, con pocos excedentes más allá de la subsistencia. Promueve el autoabastecimiento acumulativo de bienes comunes por varias razones. Los participantes son familias que se identifican a través de varias generaciones. Informal, es depredador debido al aumento de escala y mecanización, pero no cumple con los requisitos mínimos. Esto es típico de agentes desarraigados, ¿no? Aventureros, etc. Fortunas que impiden dañarse colaborando con delincuentes. Ilegal, abierta y encubiertamente violada a la ley. Mecanización y formación de empresas medianas, informales e ilegales. Criminal, directamente bajo el control de los delincuentes, ganar rentas ilegales de caudillos depredadores. Legal, regulada por la ley de la cultura, empresas legítimamente medianas y grandes. Ahora les paso a mi compañera. Gracias, compañera. Continuando con con la exposición, hablaré acerca de la definición de impactos ambientales y sociales. Definición de impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental es un cambio de la calidad de la naturaleza que es provocado por una acción del ser humano, pero hay que considerar que no todos los cambios de un agente ambiental deben ser estimados como impactos ambientales. Esta debe estar ocasionada directa o indirectamente por el hombre, ya que es fundamental considerar que esta acción no acostumbra a tener solamente consecuencias en un solo componente ambiental, pero lo frecuente es que perjudica a varios de estos, según los que nos menciona Garmendia. Sabemos que varias personas señalan equivocadamente perturbación a lo que se define como un efecto ambiental, pero este término tiene un significado muy concreto en la ecología, como una alteración delicada con un riguroso descenso de biomasa que se ocasiona en un medio ambiente de forma repentina, como sequías, tsunamis, tornados, entre otros. Ahora les hablaré acerca de la definición del impacto social, que son aquellas alteraciones que se muestran en varias comunidades como efecto de cierta variación que ha sido impulsada de modo externo y que alcanzan a perjudicar al empleo, al ingreso de las familias, a los edificios, la producción, al estilo y la calidad de vida de las personas. Dentro del impacto social existen tres tipos, entre ellos el impacto al medio ambiente, que son alteraciones realizadas al aire, al agua, a la tierra, o a la propia biodiversidad. Otra de ellas es el impacto a las personas, que son alteraciones a las personas, a los vecinos, consumidores o trabajadores de cierta compañía pública o privada. Y finalmente se encuentra el impacto a la comunidad, que son alteraciones cometidas a la historia, a la cultura, a la participación o género de una sociedad. Ahora hablaré acerca de las consecuencias de la minería ilegal. La minería ilegal generalmente se lleva a cabo a lo largo de las orillas de los ríos, lagunas, afloramientos y zonas de amortiguamiento de las reservas naturales. Esta tiene fuertes consecuencias sociales, económicas y ambientales debido al uso de componentes que afectan a la salud, a la biodiversidad, la deforestación y la contaminación del agua y del aire. Su impacto económico en el país incluye los incumplimientos fiscales y los daños irreversibles que provoca, los cuales deben ser vistos como una externalidad negativa para el país. Y también la minería ilegal no solamente causa daños irreversibles al medio ambiente, sino que también afecta a la salud de la población aledaña y afecta negativamente otras actividades sociales, según lo que nos menciona Bento Rodríguez. A continuación le daré pase a mi compañero. Bueno, yo sabré sobre los impactos ambientales. Entre los problemas ambientales, que es el resultado de esas acciones, o sea, de la minería ilegal, está la emisión de gases de efecto invernadero. Estas dañan a los ecosistemas acuáticos, la eutroficación y la contaminación por agrotóxicos, y la pérdida de suelos y aumento de precios por procedimiento del agua. También existe algo llamado producción por traslado acuático, y la región amazónica tiene aproximadamente 4 millones de kilómetros de río navegables. Estas integran la inicial vía de comunicación, o sea,
la fuente de comunicación entre todos, más que nada en barco, río. Y unas 50 millones de toneladas de carga fueron trasladadas por el Amazonas a inicio de estos últimos años. Además del derrame de combustible, que es más frecuente de lo que se ve en noticias, porque son de los casos grandes de contaminación de combustible, de derrame de petróleo, etcétera, son transmitidos. Pero derrames chicos que igual siguen contaminando, y son bastantes y bastantes, arruinan todo el ecosistema y hasta puede ser tóxico para el propio ser humano, porque el ser humano mayormente también hierve o bebe agua de ese río, mayormente. Y además de, como ya dije, de la combustible, la extracción ocasiona todo que no se ha limpiado con el tiempo, así como una producción de ríos y playas, que desfavorece la economía y el turismo, según la Universidad de Navarra 2018, del párrafo 10 al 11. Ahora voy a hablar sobre los impactos sociales. Y la minería en la masonería peruana genera distintos impactos. Uno de ellos son los impactos sociales, en los que encontramos el gran número de personas vinculadas a esta actividad, muchas veces de ellas debido a la falta de información, siendo un impedimento contra la minería ilegal para la formalización de la minería artesanal, donde las políticas públicas deben responder a las necesidades de las personas y dar soluciones a diferentes demandas de la sociedad. Otra de estas es el trabajo infantil, que también se presenta. No es tan de esto, o sea, no es tan difundido, es lo que quiero decir. Porque si hablan de minería de gas, todos sabemos de contaminación y punto. Mas nunca vemos los impactos sociales que estos producen. Solamente vemos lo ambiental y a lo mucho económico, pero más que nada ambiental. Pero dejemos de hablar sobre los impactos sociales. Y como decía, el trabajo infantil es uno de estos, aunque no es un tema muy hablado. Esta obviamente desarrollada por niños y adolescentes, limitando el desarrollo de sus capacidades. O sea, no nos dejan tener una infancia ni una adolescencia más o menos tranquila, sino que desde pequeños están trabajos forzosos, porque no son porque ellos quieren, sino porque es forzoso. Y dentro de la minería también está prohibido esta actividad, porque es una actividad de alto riesgo, obviamente. A pesar de ello, es una actividad muy frecuente. Generado también el trato de personas con fines de explotación laboral. Eso también hay mucha, pero mucha explotación laboral. Muchas veces, como es ilegal, ni siquiera hay paga. Prácticamente lo que vas a conseguir es tu paga. Y muchas veces no consigues y más que contaminas. Y esto ocurre a los alrededores de centros mineros e invasiones por la falta de autoridades gubernamentales, siendo afectada la condición de vida debido a la ocupación de las áreas de la minería, donde las poblaciones no cuentan con servicios básicos ni bien adecuadas, influenciando en su fragmentación social y productiva. Ese según IPENS y Valencia 2014, de la página 193 a la 194. Ahora voy a pasar con mi compañera Andrea. Bueno, ahora le hablaré acerca de las conclusiones. Se concluye que la minería ilegal es uno de los problemas más complejos y urgentes que afronta la sociedad peruana, en especial parte de la Amazonía. Este fenómeno ocupa por proporciones alarmantes con impactos ambientales y sociales, muy importantes, siendo que la magnitud de la solución trasciende a la opta participación de entes sectoriales. Dentro de estas, hay una actividad que se ve evidenciada a través de redes locales del comercio ilegal, vinculadas a casos de narcotráficos, explotaciones de personas, entre otras, al no contar con políticas claras que nos permitan un desarrollo sostenible. Por otro lado, también se llega a la conclusión que la minería ilegal presenta impactos ambientales por los gases de efecto invernadero que afectan a los ecosistemas acuáticos, la eutroforización y la contaminación por agrotóxicos. A su vez también, el derrame del combustible logra ser una amenaza, ya que esta acción genera lodos que no logran ser limpiados con el tiempo y como una polución de riesgos, playas que desfavorecen la economía y el turismo. A continuación, les mencionaré algunas recomendaciones. En primer lugar, se debe de llevar procesos participativos de un ordenamiento territorial que tenga en cuenta las zonas y áreas permitidas para el desarrollo de actividades mineras en cada departamento y en especial en la Amazonía peruana. Segundo, el Poder Ejecutivo debe controlar y fiscalizar tanto el transporte y la comercialización del combustible e insumos químicos, además de realizar operativos destinados a la destrucción de maquinarias o equipos que operan de forma ilegal. Tercero,
Los tres poderes del Estado deben estructurar sus acciones con el fin de enfrentar de manera conjunta la minería ilegal y, de no ser posible, iniciar acciones de interdicción. Aquí les presento las referencias bibliográficas que usamos para realizar nuestro informe. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.